Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Les comparto las notas para que vean el resultado del examen que está aquí, en esta línea, en esta columna. Y aquí está el resultado de la control de lectura. Y ya pueden ver aquí el total acumulado, ¿verdad? Hasta ahora. Solo nos quedan 2 pruebas. Creo que mañana tienen una, ¿verdad? 2 pruebas y un examen. Es lo que nos queda. Y obviamente las guías de ejercicios, que esas son, a ver cuántos puntos eran de las guías de ejercicios. Creo que eran 10 o 5. Son 12 puntos. No olviden subir sus tareas porque yo al final voy a sumar todas las tareas y tienen 12 puntos los que las suban todas, ¿verdad? Bueno, ahí lo pueden ver. Si quieren que me desplace, me avisan. Sí, puede bajar. Sí, podría bajar, por favor. Sí. ¿Ahí o más? Más, es que yo el último. Ah, usted es el último. Ah, usted Giovanni. Ahí Sí. está, entonces. Licenciado, esta nota sería sumando, ¿qué? 40 de examen Aquí, y, sí, aquí está, mire, esta es la distribución de notas, permítame. Ujú. De pruebas son, o sea, exámenes son 60. O sea, son, déjeme ver cómo está esto. Entonces el laboratorio ya va costando 20, ya no vale 15. No, se supone que es esto que tengo aquí. Bueno, No, que lo valía tengo la- malo, lo tengo malo esto, le falta esto, esto no está actualizado. Actualizado sería así, ¿ve? Laboratorio, aquí es donde está, esto no le hagan caso. Aquí son 15 de laboratorio, 15 de control de lecturas, aquí están. 10 de guías no es 12, es 10. No, voy a borrar esta mejor para que no se confundan. 10 de las guías de ¿cómo se llama? Esas guías de ejercicios y son 60 de pruebas. O sea que cada examen tiene un peso de 20%. Así es, ¿verdad? ¿Cuánto valía este examen? no se supone que valen 20 cada examen. 20, ¿verdad? Exacto, debería valer. 20 cada examen. Sí, 20, correcto, sí. Sí, porque aquí hay uno de 18, correcto. Entonces, ¿qué nos hace falta? Las guías suban todo y suban todas sus tareas, no olviden ninguna y van a tener seguro los 10 puntos. Podría Y, bajar un poquitito. sí, ahí o más. ¿Está bien ahí? No, un poquito más para arriba que estoy en medio. Ah, Gracias. ahí está bien. Sí, ahí, gracias. Ok. De los controles, ¿cuánto llevamos evaluado hasta ahorita en total? Solo nos faltan de los controles. A ver, voy a mover a la izquierda. Solo nos quedan 2. Llevamos evaluado 10 puntos. Nos quedan 2 de 2.5 cada Vamos a uno. evaluar los controles. Ujú. Espérenme, solo puede bajar otra vez para ver la mía, cuánto llevo por el Puede bajar abajo. Ahí. Sí, solo voy a anotar. Ahí Ya. está. Ok. Entonces nos quedan el control del viernes, ¿verdad? De mañana. El del 11. Creo que el 11 es y después queda solo el examen. Y la reposición, ¿verdad? Es lo que nos queda. Entonces hoy vamos a terminar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, dígame. Creo que podría ver mi examen. Quiero saber en cuáles me equivoqué. Vamos a ver. Igual yo es que había Veamos. una que no salía ahí en las respuestas. Quiero ver si Veámoslo en acá. verdad no salía o que me equivoqué yo. Ok, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Isaac Laínez. Sí, Isaac. Aquí está. Vamos a ver. Entonces aquí dice
La primera la tiene bien, 2 puntos. Pero yo no puedo ver, licenciado. Solo estoy viendo el Excel. De veras, usted, qué raro. Espérenme, voy a volver a compartirles. Deberían poder ver. ¿Y ahora? Sí, ahora sí ya puedo ver. Ok. Entonces aquí tiene la pregunta 1. Sí, Está bien. La pregunta 2 está bien. sí. Aquí en la 3 le salió mala. La respuesta debió ser, dicen, su producto define el exponente. O sea, E. Y usted Pero es la división, licenciado. ¿de qué me está hablando? ¿Cómo así? Eh, Dice, respecto a las capacidades caloríficas de un gas ideal, podemos aseverar que respecto a las capacidades caloríficas, sí. sí, eso es división. Sí, No, división sí, es debería ser, división. tiene razón. Sí, es la división. Debería ser, ¿usted qué escribió acá? Es la B, pues la definición de los procesos que se hacen. Dice, la definición de cada uno de ellos va relacionada con el tipo de proceso de absorción de calor que realice. Sí, porque ya puede ser a presión constante o temperatura constante, entonces va a Sí, variar. sí, porque sí, esta creo que es la más adecuada, esta no, y esta tampoco. Sí, Sí, se lo voy a poner bien. ¿Dónde es que se revisa esa cosa? Aquí creo que es, ¿verdad? Ayer me costó averiguar dónde era. ¿Dónde era ustedes? Ustedes me dijeron ayer. Aquí. En ese botón que estoy. Ayer, ¿verdad? Ayer, ¿verdad? Ahí. ¿Cuántos puntos es? 2. Entonces, aquí. ¿Dónde dice puntuación? Sí, evaluada correctamente. Entonces, en puntuación son 2,0. Ok. Guardar. Vamos a seguir viendo los demás. Entonces, esa la tiene bien. La pregunta 4 la tiene bien. La 5 también. Y la 6. En la 6 dice cómo cambia el volumen si el proceso es adiabático. 2.3 es la razón de los dos volúmenes. ¿Cuánto corresponde usted a ninguna de las anteriores? pero fíjate que ahí no me dieron esa constante, ¿Cuál constante? ¿Cuál? la del proceso. Dice un gas ideal monoatómico. Sí, sí, Usted, sí, sí, usted sí, no, lo puede buscar en una sí, tabla. Sí, no, sí, no. sí, ya lo vi. Entonces, ok. Sí, verdad. Entonces le quedaría una nota final de, déjeme ver, de 17, ¿verdad? Se lo voy a corregir en las notas mías. Guardar, ¿dónde está aquí? Lo tengo que corregir aquí. Isaac, aquí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, no, se lo corrijo mejor directamente en el 17. Aquí. 17. Isaac. ¿Dónde está? Ah, Arriba de Isis. Isaac está arriba de aquí Isis. está. Es que aquí lo pusieron con una S. ¿Es con una S o con dos, Isaac? Con una. Ok. Entonces, Isaac, 17. Sí, Significa que tiene buena esta, ¿verdad? sí. Entonces son 17. Y vamos a ver ahora si ya está corregido aquí. Puede bajar abajo. Permita, solo quiero asegurarme de que aquí están los 17. Yo le Gracias. había preguntado Ahí también. lo ve, ¿ven? Ahí lo puede ver. El total. Sí, ya lo puedo ver. Gracias. Vale, pues Giovanni, usted me decía ahora. Sí, Vamos a ver el las mías suyo. igual tenía una duda con una, Vamos a ver dónde es que se hace esto. que no salía la respuesta en teoría en el. Ajá, vamos a ver. Creo que Giovanni es el último. No, acaba de pasar por mi nombre. Espera. ¿Dónde? Yo vi mi nombre cuando... Giovanni, Ahí está. aquí está, Sí, exacto. Ok. Entonces vamos a ver. La primera dice incorrecta. No era esa, Esa no. era la 3 la que
Quería saber. Ah, no, pero la tiene bien. Sí, la tengo bien. Ok, Era con eso. perfecto. Ok. Yo, licenciado, ya ahorita Dime. aprovechando que está ahí, quisiera saber cómo se hacía el último que me salía en mi examen. Yo soy Isis, la que sale Easy. abajito. Easy. Sí, quiero saber cómo se hacía ese último, El porque último, sí, yo quedé un poco confundida con algunos Este. términos. No sé si este podríamos... de No, acá. el último. Este de acá. No, último. Ah, Es que tenía una gráfica S. este de acá, ok. Ujú. Sí, no sé si ustedes tendrán como así una pauta como para saber cómo se hacía, porque yo quedé un poquito confundida con esas respuestas que salían. Aquí está la pauta. Y Mira. ahí, ajá, sí. Ahí está. Y no sabía si mis respuestas están. Ujú. Para la respuesta A, Vamos a ver. Es que tiene dos sí, preguntas esta. tiene 4. 4. La primera que le preguntan, en términos de TA, ¿cuál es la temperatura Sí, del resto de los vértices? Tienen que ser sí, factores de TA. Entonces, la primera, aquí ajá. está, ¿eh? TC es 0.644 TA. Ah, TB es igual a TA, porque debe ser un proceso ujú, térmico, sí, ¿verdad? sí. Creo que solo son 3, ¿verdad? Ahí están. O sea, TA igual a TB y TC igual a 0.644. Ah, ok. Ah, sí, sí, porque en ese completamente confundida en ese, pero gracias. Sí, es que esos problemas son, hay que hacerlos despacio. El segundo, la respuesta, ese lo tiene bien, creo, ¿verdad? Sí, sí, era con el primero más que Entonces, todo. no, lo demás lo tiene bien. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, ingeniero, soy de los primeros. Delvin Cruz, por favor. Delvin, el primero es. Sí, no me vi ahí de los primeros. Vamos a ver, ¿cuál quiere ver? Ah, es que no alcancé a ver bien el cuadro de notas, cuáles me salieron buenas y El malas, cuadro de entonces notas. Ok, vamos a solo ver. verificar. Delvin, ¿verdad? Aquí está. Sí, es que hay uno donde dice cuánto sacó en el 1, en el 2, en el 3. Ah, ok. Sí, Usted quiere ver acá. Aquí. vamos a ver. Aquí está Delvin. Por aquí debe estar, aquí está. ¿Ve? Bueno, más que todo en el avanzado, fíjese que tengo dudas que O sea, ¿el avanzado cuál es? Es el 6, el último. el 7. El 7, Ah, veamos. saqué 2 de 5 en el avanzado. Quiero ver cuál fue la que me salió mala. Okay. Que envié el procedimiento y El avanzado es este. ver cómo andaba. Creo que es el mismo que su compañera. No, era el de un sistema de máquinas térmicas. Es La este respuesta de ya acá. era... Este, ¿verdad? Sí, el último. Ahí Pregunta saqué 2 de 7. 5. Ahí entonces saqué una buena, supongo, ¿verdad? Para 2 de Vamos a ver. 5. Vamos a ver. Sí, esta, la primera, correcto. La El valor de la tercera. temperatura, ahí está la solución. Ingeniero, el laboratorio vale 15 o 20. Es que 15. no me acuerdo. 15. 15, ok. Sí, 15. 10 era, pero de guías. 10 de guías, correcto, de tareas. Eso es, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, sí, entonces... No, está bien. Vaya. El quinto más que todo. Ahora, por favor. Solo ese. 15. El ejercicio 5 que veo que me salió malo. Para cotejarlo. Este de acá. El 6 está bueno, ¿verdad? ¿Y de los controles cuánto era? Controles, creo, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ah. Listo. ¿Ya? Eso, es justo eso. Vamos a ver la energía. Ya. Ok. Ya, con eso sí. Ya me ven idea. Gracias. Pues ingeniero, fíjese Dígame. que yo también quisiera saber ¿Cuál es su, cómo fue en el ¿cuál es su examen. nombre? Y Jafet. Ah, Jafet. Ah, ok, aquí está. Sí, o sea, el segundo. Sí, sí, por favor. La segunda pregunta, aquí está. La tiene bien. Ah, el segundo, ya. Aquí está, entonces tiene malo el primero. Ajá, el primero, ¿cuál más tengo malo? Es de transferencia de calor. Luego tiene malo el tercero. El tercero y después. Vamos a ver. Solamente parece. Solamente. Y esta pregunta del avanzado, la primera.
La primera del avanzado, que usted puso ningún efecto. Solo eso. Esos son los que tiene malos. Dele. Ok. Muchas gracias. Cheque. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar al tema, que es largo. Vamos a ver que les decía que nos toca es el concepto de potencial, que es el tema último con el que los van a evaluar en el examen del lunes, creo. ¿Cuándo es el examen? No, perdón, la prueba. Vamos a ver eso, que siempre se me olvida a mí. Cuando les toca, para que les quede también a ustedes más claro. Tienen aquí está. Tienen control de lectura número 5 el viernes, ya lo tuvieron, ¿verdad? No, mañana les toca. Tienen el control de lectura que corresponde al capítulo 21, o sea, campo eléctrico y fuerza de Coulomb. No, Ese, no es campo eléctrico. ¿cómo a qué hora lo haríamos? Digan ustedes, yo se los he estado poniendo a las de 7 a 9, no sé si les queda bien. A mí excelente, porque a las 6 termino de trabajar. Sí, de 7 Sí, a 9, está bien Creo todo, que ¿verdad? ahora es más fácil de 7 a Sí. 9. Y hay menos posibilidades de que esté contagiada, ¿cómo se llama? Con problemas la plataforma. De 7 a 9 sería, creo que no se los he programado. Luego, esto es el mañana. Luego, el próximo viernes, tienen el control de lectura último, que es del capítulo que vamos a terminar hoy. O sea que todavía nos va a quedar. No, si es que nos va a hacer falta ver esto. Nos va a hacer falta ver corriente, resistencia, resistividad y ver circuitos y energía. Este es bien sencillo, este es bien bonito y les va a gustar porque los que estudian eléctrica son los fundamentos de circuitos. Ajá. La clase de ayer no la subió al canal, ¿verdad? Creo que no, se los voy a subir hoy. Sí, está bien. Lo subo hoy. Y entonces el examen 3 ya sería el lunes 14. Entonces vamos a considerar hoy, vamos a terminar estos temas, este tema que es potencial eléctrico y cálculo del potencial. Vamos a ver eso en qué consiste. Esencialmente el potencial es lo que nosotros hemos denominado voltaje, ¿verdad? Todo el mundo conoce el concepto de voltaje. Este se abrevia con una V, voltaje. Se mide en voltios y la definición que tiene fundamental es que es igual a la energía que existe en una zona del espacio. Fíjense bien que cuando definimos a la energía forzosamente se define entre dos cargas. Una configuración de cargas que pudiera ser una carga puntual o una carga uniformemente distribuida, lo que sea. Esta es nuestra configuración, y una carga que se encuentra a una distancia R de esta primera. Entonces uno define la energía sobre esta carga Q. ¿Y cómo se calcula? ¿Se acuerdan? La energía es igual a la constante K por el producto de las cargas con su signo. No va valor absoluto entre esta distancia que la separa. Esa es la manera como se calcula. Y entonces observen que a diferencia de esta energía que requiere de la existencia de dos cargas, uno habla de la energía sobre una carga. El potencial va a resultar ser un término que depende solamente de la carga fuente y existe en el espacio que rodea la carga fuente. Es similar al campo. Entonces usted va a decir que en este punto, aquí, a una cierta distancia R1, en este punto digamos T1, existe un potencial B1 en el espacio, aunque allí no exista una carga. Vean la diferencia. Aquí, en la energía, tiene que existir una carga. En cambio, en el voltaje, en el potencial, no es necesario. ¿Y cómo se calcula? Pues dividimos la energía que existe
sobre una carga prueba que colocáramos allí, a esa distancia, ¿verdad? Dividimos esa energía, que ya vieron ustedes que se calcula de esta manera. Vamos a suponer que calculamos la energía que siente una partícula prueba Q sub 0 que fuese colocada allí en ese punto. Entonces su energía se calcularía como K por la carga fuente, por la carga que está siendo colocada en esa posición. La dividimos entre la distancia, que en este caso sería R1, pero ahora la dividimos entre la misma carga. Entonces miren, se cancela este término. Y entonces lo que nos queda, como notarán, nos queda K por Q sobre R, sobre la distancia a la que se encuentra. Ya no depende más que del valor de la carga fuente y de la posición, de la distancia a la que se encuentra. Entonces se convierte en una propiedad que es estrictamente función de la posición del espacio. Eso es muy importante, porque matemáticamente se vuelve más fácil. Noten que la expresión es más sencilla que la expresión de energía. Además es un escalar, porque es un escalar dividido por otro escalar. Entonces ya van a ver ustedes que los cálculos de potencial se vuelven mucho más sencillos. Vamos a hacer ejemplos de los tres casos. ¿Cuáles son los tres casos? Pues, bueno, ya la definición, si quieren, en términos del trabajo, uno la puede hacer aquí, ya la puede encontrar acá. Si uno quiere hacer la definición todavía más general y relacionarla con, lo vamos a hacer acá, relacionar el potencial con el campo eléctrico, porque nos va a ser útil, entonces basta que usted se vaya a la definición original de energía, que es la fuerza, ¿se acuerda? La fuerza electrostática entre dos cargas, producto punto diferencial de desplazamiento R. Entonces usted viene dividido por la carga, ¿verdad? La carga que estamos colocando en esa posición. Entonces usted viene y multiplica el término del numerador por Q y lo divide entre Q. Y asocia Q sobre la fuerza entre Q, lo asocia con el campo eléctrico. Es el campo eléctrico que existe en el punto, en la posición esa del espacio. Entonces nos quedaría una expresión alterna que va a ser muy útil. Es el campo multiplicando a la carga. Esta carga queda multiplicando por el diferencial de desplazamiento entre la carga. Entonces se cancela la carga y nos queda esta expresión de acá. Nos queda simplemente que el potencial en función del campo eléctrico que existe en ese punto del espacio es igual a la integral de punto de diferencial de desplazamiento. Y se acostumbra de nuevo a ponerle un signo negativo. A veces no se lo ponen, a veces se lo dejan. Uno a conveniencia, ¿verdad? Pero usualmente aparece el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene? Pues las podemos obtener de aquí. Son joules sobre coulombios. Son las unidades básicas. Y esta combinación recibe el nombre de voltio. De voltio. Por eso, ustedes van a ver que el campo tiene unidades también de voltios dividido por metros. Usted despeja aquí, pasa el diferencial de posición al otro lado, le queda unidad y solo ve las unidades que le queda. Voltios entre metros. Estas son unidades alternas de campo eléctrico. Por esa razón, porque su relación con el campo, con el voltaje. Entonces ahora veamos cuáles son los tres casos que tenemos que estudiar. El primero es el más sencillo. Tenemos una carga puntual y existe un campo alrededor de la carga puntual, entonces sencillamente el potencial que existe en un punto, o sea, tenemos una carga puntual, que es la carga fuente, y existe un punto P, donde se quiere calcular el voltaje en ese punto P. Ese punto se encuentra a una distancia R de esa carga fuente. Entonces, simplemente el potencial en ese punto P se calcula como K por la carga fuente entre esa distancia. Nada más. Así de fácil. Luego tenemos otro caso. Es que tenemos
una configuración de muchas cargas, así como por ejemplo así. Entonces, si ese es el caso, recurrimos a la suma. Si ese es el caso, tenemos una configuración de muchas cargas y queremos encontrar cuál es el campo, el potencial electrostático. Tenemos configuraciones de carga Q1, Q2, Q3, etc. Esta es nuestra configuración de cargas. Y queremos saber, hay un punto P en el espacio. Queremos saber cuál es el potencial que produce esa configuración de cargas en el punto P. Entonces procedemos con el principio de superposición. Nos vamos carga por carga, definimos su distancia por separado para cada una de ellas, ¿verdad? R2, Rn, etcétera, y sumamos, y calculamos los potenciales. Va a ser esto entonces igual acá por la sumatoria de cada carga, sub i, entre su correspondiente distancia, sub i. Desde la primera hasta la enésima carga. Esa sería, es una sumatoria. Es una sumatoria, por lo tanto, es un resultado discreto. Es fácil de resolver. Ya vamos a ver, vean que no interviene para nada ángulos, no hay que considerar componentes porque no es un vector. Se vuelve sumamente fácil de trabajar. Y finalmente tenemos el caso en el que hay una distribución de carga uniforme, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a tratar con más detalle aquí. ¿Qué es lo que tenemos allí? Bueno, entonces usted tiene una configuración de cargas que no la puede definir más que como un sólido, por ejemplo, puede tener algo así. Esta configuración de cargas pudiera tener una carga distribuida en el volumen o en una superficie o en una longitud, dependiendo de cómo sea la configuración. Y existe un punto, P, y se nos pide calcular el potencial electrostático, que toda esa configuración que va a tener, digamos, una densidad o volumétrica, va a tener una carga total Q, produce en ese punto P. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Fraccionamos. Tomamos, nos imaginamos, fraccionamos esa carga en cantidades que se supone que son diferenciales, ¿verdad? En todas las dimensiones definidas por esa carga. Algo por el estilo. En todas las dimensiones. Ahí voy a suponer que es como algo en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero pudiera ser solo en una dimensión. Y entonces, usted lo que hace es tomar un diferencial, que ahí está sumamente exagerado, ¿verdad? Diferencial apenas lo veríamos. Toma, digamos, este diferencial. Usted dice, bueno, voy a tomar de esa carga total una fracción diferencial. Y este diferencial, usted sabe que tiene una carga de dq, ¿verdad? Si usted lo despeja de acá, el d de q se va a poder calcular, lo despeja, dependiendo de cuál sea la condición, como o bien rho de b, ¿verdad? O va a ser un sigma de s, o va a ser un lambda de L. Eso va a depender de qué tengamos. Porque se supone que esto está uniformemente distribuido. Entonces, siendo así, usted dice, bueno, ese diferencial que tengo ahí, que tiene una carga diferencial de dq, se encuentra a una distancia del punto que la definición me dice que denomine R. Y entonces va a producir en el punto una cantidad de voltaje diferencial, un dB. ¿Y cómo calculo ese dB? Pues entonces me la imagino que esta diferencial es como una carga puntual. Y entonces su voltaje diferencial va a ser igual acá por la carga, que es un dQ, dividido por la distancia que la separa. Y después integramos. Integramos el dB para obtener el voltaje total y eso me va a quedar esta expresión de ahí. Esta es la expresión que usaríamos
en ese caso. Es la expresión que tenemos acá. Ahí la tienen, ¿verdad? D de Q sobre R por K. Todo esto es K. Entonces vamos a comenzar por resolver un problema de estos. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Déjenme ver si está activa esta tabla de integrales. Déjenme ver si está. No. La vamos a tener que buscar después. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, nos dicen que calculemos cuál es el voltaje que una línea, lo que no sé si, no, una línea finita de carga produce en un punto P. Solo déjenme, voy a agregar un espacio aquí para trabajar. Aquí. Acá. Entonces, vamos a tomar de aquí. Voy a dejar un espacio aquí para trabajar. Permítanme. Ahí está. Entonces vamos a mover esto para acá y este enunciado lo vamos a colocar por aquí. Ok. Y me voy a quedar solo con esta gráfica. Con lo que vamos a trabajar ahí. Ahí tenemos entonces la configuración que nos están solicitando. Es una carga finita. Tiene longitud así tal como aparece aquí. Observen que tiene una longitud que podría ser 2A, ¿verdad? 2A. L, su longitud total es 2A. Y tiene una carga Q totalmente distribuida de manera uniforme en esa longitud. Quiere decir que tiene una densidad de carga lineal, que yo la voy a calcular como la carga total dividido sobre 2A. Si me tocase sustituir. Pero que sé que por estar uniformemente distribuida, igual se va a poder expresar como cualquier diferencial de carga entre su correspondiente diferencial de longitud. ¿Verdad? Entonces nos dice la definición, toma un diferencial de longitud, aquí lo tenemos. Un diferencial de carga, aquí está. Ese diferencial de carga, si yo ubico el sistema de referencia como aparece aquí, coincidiendo el centro de la configuración con el origen del sistema, puedo usar entonces esta variable y para representar la posición de ese diferencial. Y entonces es obvio que el diferencial de L, la longitud diferencial que tiene ese pedacito de carga, es un pedacito de la variable y. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo despejar, ¿verdad? Y entonces yo diría, ya despejando, que mi d de q va a ser igual a lambda por d de L, que lo voy a poder expresar como lambda por d de Y, ya para efectos prácticos. Luego, a una distancia que aquí aparece como X, a esta distancia de aquí hay un punto P, y ahí tenemos que calcular el potencial. Entonces notamos que la distancia R del diferencial al punto se puede expresar en términos con Pitágoras como de esta forma. Es x al cuadrado más y cuadrado raíz. ¿Ok? No tenemos que pensar en vectores. Entonces rápidamente vamos a hacer el cálculo. Aquí se induce un voltaje de V. Ese diferencial. ¿Y a qué es igual ese voltaje de V? Pues la definición me dice que es igual a K por D de Q sobre R. Entonces miren qué fácil se hace eso. Quiere decir que es igual a K, pero D de Q yo lo puedo expresar como lambda por D de Y. Y R lo puedo expresar como X al cuadrado más Y cuadrado a la 1/2. ¿Verdad? Y ya tengo entonces mi integral. Cálculo. ¿Aló? ¿Sí? Ese L igual a 2A, ¿de dónde lo saca? El problema se lo da. Aquí le dice, mire.
Los dos extremos de integración, los dos extremos, uno es a y el otro es menos a. Quiere decir que toda la longitud es 2a, ¿verdad? Ah, ok. Eso es porque el dibujo así lo incluye. 2a. Entonces integramos. B es igual a, sacamos las constantes que son k y lambda por la integral. ¿Y de dónde integramos? Desde menos a hasta a, ¿verdad? Pero lo puedo expresar como 2 veces la integral de 0 a a. Y aquí nos quedaría entonces d de y dividido entre x al cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Y vamos a buscar, si se acuerda alguien cuál es la integral, díganmelo. Si no, lo buscamos. Vamos a buscar en la tabla. En alguna parte por aquí está esa tabla de integrales. Creo que da un logaritmo, no me acuerdo. Vamos a ver. Por aquí tiene que estar. Yo creo que no está aquí la tabla, fíjense. Espérenme, la voy a buscar mejor en el libro. Miren todo lo que... ¿Alguien la tiene ya? ¿Ya la tiene usted? No, solo le quería preguntar, todos esos ejercicios los vamos a ver. Porque veo que esa diapositiva está bien larga. No, solamente, no, porque recuerde que aquí está todo y no vimos la ley de Gauss. Entonces aquí la ley de Gauss no va incluida. Entonces todo lo demás ya lo vimos. Aquí creo que tenemos el volumen 2. Aquí está, y aquí lo vamos a buscar. Nos vamos al apéndice B. Aquí están, miren, tablas integrales. Y aquí está la integral. Esta es, ¿verdad? No, es más a la 1/2. ¿Dónde está? Aquí está. Es un logaritmo, efectivamente, aquí está. Entonces copiamos. Eso nos quedaría logaritmo de x más raíz de x cuadrado más a cuadrado. Esa es la integral que tenemos. Acuérdense, yo tengo mala memoria. Entonces sería igual a 2k lambda por y más logaritmo, ¿verdad? De, a ver, ya no me acuerdo, más logaritmo de, ¿dónde está? De raíz cuadrada, de esa raíz cuadrada, de la raíz cuadrada, ay Dios, de la raíz cuadrada sería de x al cuadrado más y cuadrado, así. Eso es lo que nos queda, evaluado entre 0 y a. En 0 nos da, a ver, 2k por lambda por. En 0 nos daría logaritmo de x, porque es logaritmo de raíz de x cuadrado, más, menos. En a, no, al revés, sería la cosa. Este va con signo, perdón. Este va con signo negativo, porque es la evaluación en 0. Perdón, este lo voy a dejar así, menos, más. La evaluación de esto en a, que sería a más logaritmo natural de raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado. Nos quedaría de esa forma. Así. Ese es el voltaje. ¿Ven? Es fácil. Es facilito. No hay que buscar simetría, ¿se acuerdan? Porque no tenemos un vector, sino que es una expresión estrictamente escalar. ¿Qué sucede si tenemos esto? Este es todavía más sencillo. Vamos a hacer este ahora. Este es el cálculo de un anillo. Lo vamos a resolver acá. Es el último que vamos a hacer de estos. Para pasar después a los otros casos que son como más fáciles que se evalúen. Entonces vamos a ver. Coloquemos esto por acá y esto no funciona. Entonces vamos a ver cómo planteamos esto. Este es más fácil, ya van a ver.
Ajá. Puede poner un ratito el anterior, es que no vi cómo quedaba. ¿Qué cosa? Repítame. El anterior. Ah, ya, ahí está. Ahí se puede Ok. plantear aquí como una razón de integrales, perdón, de... ¿cómo? Ajá. Ah, pero Sí. entonces esto no haría con datos, ¿verdad? Solo haría plantearlo. Sí, sí, solamente, usualmente les van a pedir encontrar una expresión. Es lo que vamos a hacer, encontrar expresiones. Si les piden Exacto. esto, ¿verdad? Bien, vamos entonces ahora a plantearlo para este. ¿Cómo hacemos para este caso? En este ejercicio. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos un punto P que se encuentra a una distancia X de un anillo uniformemente cargado de radio A. Y entonces tomamos aquí un diferencial. Aquí no se nota, pero tomamos aquí un pequeño diferencial. Lo voy a marcar acá. Ese diferencial, observarán ustedes, que se encuentra, que tiene una longitud diferencial. Lo voy a ampliar acá. Ese detalle lo veríamos así. Aquí tenemos el diferencial ampliado, aunque más, este espesor es despreciable, ¿verdad? Déjenme borrar eso mejor. El espesor no va. Esto no va. Ese es un anillo muy delgado. Lo voy a poner así. Muy delgado. Y entonces yo estoy tomando un diferencial que vendría a ser este pedazo de acá, este trozo de aquí. Noten que ese diferencial está sustentado por un ángulo diferencial de phi, que yo voy a denominar de phi a ese ángulo. Y entonces su longitud diferencial es esta. Y aquí tiene un radio que es A. Por lo tanto, es evidente que su longitud diferencial yo la podré escribir como A por D de phi. Es el ángulo por el ángulo, el radio por el ángulo sustentado. ¿De acuerdo? Este es este pedacito. Aquí tienen ustedes el D de L. Esta distancia de acá. Y hay una carga aquí, D de Q. A una distancia R del punto donde nos piden el cálculo. De igual forma que en el problema anterior, R se puede escribir como esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado. Y entonces en el punto P hay un voltaje diferencial de dB, que la definición nos dice que lo calcule como K por D de Q sobre esa distancia R. R ya la tenemos. Observen que en este caso, al igual que en el anterior, ¿verdad? Yo tengo una densidad lineal de carga. Ese sistema tiene una carga total Q, aquí está, ¿ve? Que se encuentra distribuida en su longitud, que sería 2pi por A. Pero que también yo la puedo expresar en forma diferencial. Cuando si yo tomo un trocito diferencial, también eso va a ser igual a d de q sobre su diferencial de longitud. Y entonces de aquí puedo despejar. Quiere decir que mi d de q, el que tengo que despejar aquí, se puede expresar como lambda por el diferencial de longitud. Entonces lo sustituye. d de b es igual a k por lambda por d de l. Pero ¿a qué es igual d de l? Es igual a esto. Entonces nos va a quedar lambda por a por d de phi. Así. Dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado. Pero sucede que aquí todo es constante. Si se fijan, el k, lambda, a, x, todo es constante. Entonces una integral de lo más elemental. Nos va a quedar el voltaje como la integral en el ángulo, o sea, de 0 a 2pi, porque es una integral en el ángulo, de todo lo demás, bueno, de k por lambda por a sobre esa raíz, todo esto es constante, multiplicando a d de phi. Y entonces a la larga nos va a quedar esto como 2pi, ya evaluado y todo, k por lambda a dividido entre esa raíz. Se puede hacer una
una expresión, sustituir a lambda por esto. Se acostumbra, algunas veces lo pueden hacer, les piden que den los datos en términos de, perdón, que den el resultado en términos de los datos. Si es así, entonces yo voy a sustituir a lambda por Q sobre 2pi por A. Entonces se logra una expresión más sencilla. Nos queda 2pi por A por K por Q sobre 2pi por A. Dividido entre esa raíz. Entonces se convierte en una expresión un poco más fácil, más sencilla. Se cancela 2pi por A. Entonces estos son dos expresiones igual, son equivalentes, ¿verdad? K por Q sobre raíz de x al cuadrado más a cuadrado. Quedaría así. Cualquiera de las dos está bien. Depende de qué les pidan. Esta o esta son equivalentes. Una está en función de lambda y la otra está en función de la carga. Eso va a depender de qué datos les den. ¿Ven? Eso es fácil. El potencial, ya vieron ustedes que matemáticamente es más fácil de calcular que los cálculos de campo eléctrico, ¿se acuerdan? Que fueron mucho más complicados. Ajá. ¿Cómo calculó el D de phi? El D de phi, aquí está, mire, el D de phi es este pedacito de acá. Entonces, si usted lo ve en una vista superior, visto así, en una vista superior, aquí tiene el centro, O, y entonces usted tiene este pedacito de aquí. Observe que este pedacito, por definición, como es un arco, va a ser igual al radio por el ángulo, pero el ángulo es un ángulo diferencial de phi. Entonces multiplicamos el radio, que es A, por ese ángulo. Eso nos da DDL. ¿Ok? Y ahí solo sustituimos aquí. D de Q igual a lambda por DDL, que es A de phi. A por D de phi. Nos queda eso. ¿Ok? Entonces vean que el potencial ya vieron que es más fácil. Por eso se vuelve tan importante. Vamos a ver por qué es tan importante. Ahí está, por ahí va a aparecer el resultado. Ah, no apareció, pero bueno, ya lo tenemos nosotros. De ahí viene un disco, dejémoslo, el disco les va a quedar ahí, lo voy a mostrar para que les quede grabado, para que lo puedan estudiar. Ahí lo único que cambia es que el diferencial tiene espesor, y ahí está detallado cómo se hace, ¿verdad? Ahí está todo el detalle, para que lo puedan ustedes estudiar después. Vamos a ver ahora por qué además es tan importante, aquí está. ¿Por qué además es tan importante el potencial? Entonces eso, pero lo voy a detallar mejor. Lo voy a hacer mejor acá. Creo que está mejor aquí. Vamos a ver dónde radica la importancia adicional. Es lo siguiente. Vimos que la relación del potencial con el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Es que nos da esto. Es igual a E, ¿se acuerdan? Punto DDL. Entonces, E y DDL son dos vectores. Estamos hablando de un sistema que está en el espacio. En coordenadas rectangulares, esto más o menos luciría así. Después habrá que hacerlo, ustedes lo van a hacer en 321 y 415, esto, pero en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. En coordenadas rectangulares, entonces el campo eléctrico debería ser un vector que depende del espacio x, y, z. O sea que sería así. Él va a tener una componente en la dirección x, en la dirección del vector unitario y, o otra componente en la dirección de y, en la dirección de j, y otra componente
EZ en la dirección del vector K. Esa es la forma general que va a tener el campo eléctrico. Va a ser una función de las tres variables y aquí va a haber alguna cosa con algo, lo que sea, lo que hemos visto. Por otra parte, el DDL es un vector desplazamiento en el espacio. Cuando usted mueve a una carga, un desplazamiento diferencial sobre una distancia, ese vector de desplazamiento en general va a tener una componente en X, una en Y, tiene un desplazamiento diferencial en Y y tiene un desplazamiento diferencial en Z, en general. Entonces, cuando yo multiplico el producto punto de estos dos, ¿qué es lo que nos queda? Solo nos quedan vivos, ¿se acuerdan? Los productos punto cruzados de estos vectores unitarios se anulan. ¿Por qué? Porque forman 90 grados entre sí. Aquí tenemos al J, aquí tenemos al I y aquí tenemos al K. Todos forman 90 grados entre sí. Entonces, los productos cruzados, como consideran el coseno del ángulo entre ellos, nos dan 0. Entonces se anula EX por EX por DZ y todos los demás. Y solamente nos quedaría el producto punto de estos dos. Nos va a dar un escalar que, perdón, DDL, acá, DDL, que va a ser igual únicamente al producto de las componentes correspondientes. Así nos queda la suma de X por DX más la componente en Y por DDY más la componente en Z por DDZ. Es lo que nos queda. I por I nos da 1, J por J nos da 1 y K por K nos da 1. Nos queda nada más esto. Entonces, esta expresión, que el potencial, por cierto, también depende del espacio. Ya vimos que depende del espacio. Nos quedaría como menos la integral de la suma de esto. O sea, nos daría 3 integrales, que la podemos separar en 3 integrales. E de X por diferencial de X más, la voy a escribir abajo, E de Y por diferencial de Y, con signo negativo iría más bien, y menos E de Z por diferencial de Z. Nos queda eso. Entonces, cuando usted ya tiene eso así, se pregunta lo siguiente. Usted dice lo siguiente: quiero despejar para el campo, ¿verdad? Yo quiero despejar, quiero encontrar, por ejemplo, la componente del campo en X. ¿Qué hago? Bueno, si yo quiero hacer eso, tengo que deshacerme de esta integral. Y esta integral está sobre diferencial de X. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una derivada parcial de esto. Fíjense bien, si yo hago una derivada parcial, un diferencial así, que tendría que ser parcial porque tengo 3 variables, entonces ese va a cancelar las integrales, porque es un operador opuesto a la integral. Entonces nos va a quedar que la derivada parcial de b respecto de x, y, z, perdón, aquí y, cancela todas esas integrales y solamente nos va a quedar igual a ex por dx menos ey por dy menos ez por dz. ¿Ok? Entonces ahora voy a quiero cancelar este diferencial porque yo quiero solo a e de x. Entonces, ¿qué hago? Divido todo entre diferencial de x. Pero, ojo, no se les olvide que de este lado es una parcial. Entonces, aquí este parcial se cancela, nos da 1. Pero aquí nos da 0. Porque es d de y respecto de x. Y este d de z respecto de x. Este da 0. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya nos queda lo siguiente. Nos quedaría entonces, este resultado nos lleva a que la componente del vector campo eléctrico en X es el negativo, paso el negativo al otro lado,
de la derivada parcial de la expresión del potencial de x, y, z, pero en términos de x. Y entonces hacen lo mismo después con y y con z. Aquí quedaría entonces que la componente en y de la misma manera, haciendo el mismo procedimiento, les va a quedar que la derivada parcial del potencial con respecto a z les va a dar la componente del campo en y la derivada parcial con y va a ser derivada de y la derivada parcial con respecto a z va a ser el potencial derivado parcialmente respecto de z. Y entonces, parcial, ¿verdad? Esto se convierte en una expresión que nos permite, fíjense bien, ya vimos que el potencial es mucho más fácil de calcular. El potencial electrostático. Ya vieron cómo, ¿verdad? Las integrales resultan mucho más fáciles. Teniendo el potencial, entonces yo puedo encontrar el campo. Ya no tengo que trabajar y hacer el campo con la ley de Coulomb, que ya vimos que es complicada, ¿verdad? Y con ustedes no vimos la ley de Gauss, que permitiría algún resultado más sencillo matemáticamente. Entonces, el camino es ese. Encontrar el potencial que produce una configuración de cargas, derivar es mucho más fácil que integrar, lo derivamos parcialmente con respecto a las tres variables y obtenemos el campo. Y usted ya puede construir su campo. Entonces el campo eléctrico va a tener su componente en X. Aquí lo tenemos, aquí está, lo construye usted así. Licenciado, ¿Sí? en este tipo de preguntas nosotros, o sea, no vamos a trabajar con números, solo vamos a trabajar con variables, entonces. Sí, vamos a hacer un problema de eso. Sí, les van a dar una función de potencial que depende de x, y, z y les van a pedir que lo deriven. Vamos a hacer un problema a continuación de eso, ¿verdad? Déjenme ver. Creo que por aquí hay uno. No. Bueno, ya les quedó eso. Vamos ahora a hacer problemas. Ya tenemos la teoría ahorita ahí más o menos fresca. Vamos ahora a aplicar esa teoría. Entonces voy a comenzar por ese, para que sea congruente su pregunta, vamos a comenzar con un cálculo como estos. Miren, nos están dando una función Voy a borrar todo esto para que lo hagamos todo completo. Entonces nos dan esa función. Nos dicen que encontremos. A ver. Bueno. ¿Qué cuesta borrar aquí? Ok. Ya me hastió esto. Entonces nos dicen que encontremos, nos dan una función. Dicen que en cierta región del espacio existe una función potencial, un potencial. Y miren que es una función. B de x, y, z. Espérenme que salga aquí está. Disculpe. Qué tontera esto. Espérenme, que quiero cambiar Bueno, dejémoslo así. Nos dicen que existe una función potencial. B de x, y en realidad, pero lo voy a dejar en general como x, y, z. X, y, z. Que es igual a esa función. Es igual a x al cuadrado por y menos b x, y cuadrado. Nada más. Y nos dan los valores de a y de b. Nos dicen que a es una constante que es de 5 voltios sobre metro cúbico. Es una densidad de potencial. Que B es 8. Las mismas unidades. 8 voltios sobre metro cúbico. Y entonces nos piden
que calculemos el campo eléctrico, dirección y sentido, en un punto P del espacio de coordenadas X igual a 2 metros, Y igual a 0.4 y Z igual a 0. Nos piden que calculamos el campo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el campo eléctrico con esta expresión que acabamos de deducir. Entonces, la componente en X de ese campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial de esa expresión que tenemos ahí, pero respecto de X. Entonces, vean si no me equivoco. Negativo, ¿verdad? Entonces, va a ser menos 2 veces A por X por Y. Menos, con respecto a X, nos va a quedar B por Y cuadrado. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sustituyendo nos quedaría menos 2. ¿Cuánto vale A? 5 por 5. Por el valor de X, que es 2. Por el valor de Y, que es 0.4. Más B, que es 8. Por el valor de Y al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? Esta es la componente en X. 2 por 5, 10, por 2, 20, por 0.4, 16, ¿verdad? Háganlo mejor ustedes y me dicen, porque yo me voy a tratar de sacar algo. Menos 6.72. Menos 6.72. Y son unidades de, lo podemos escribir como voltios por metro, que son las unidades de campo eléctrico. Ahora hacemos lo propio con la componente en Y. La componente en Y va a ser igual a menos la parcial de esa función potencial, pero con respecto de Y. O sea que sería igual a menos AX cuadrado. Menos 2B XY. ¿Verdad? Entonces sustituyamos. Sería igual a menos 2 por A, que tiene el valor de 5, por X, que tiene el valor de 2 al cuadrado, menos 2 por B, 8, no más, menos por menos da más, 2 por 8 por X, 2 por Y, 0.4, ahí lo tenemos. Vamos a ver cuánto suma todo eso. Aquí es 2 por 5, queda 200. No me hagan caso. A ver cuánto les da eso. 52.8 me da a mí. Ok, 52.8 voltios por metro. Y es evidente que esto con respecto a Z nos va a dar 0, ¿verdad? Porque no tiene nada con Y, con Z. Entonces nos va a quedar que la componente en Z va a ser 0, ¿verdad? Y entonces ya podemos construir el campo. Entonces el campo eléctrico en ese punto, concretamente en el punto 2.40, es igual a menos 6.72 y... Y me dio un resultado diferente, E de Y. ¿Cuánto le dio Y? Los demás, verifíquenlo. Menos 27.2. ¿A los demás? Ahorita la cosa me da 27.2 igual. ¿Cuánto? Menos 27. Bueno, entonces lo Menos vamos, 27.2. sí, lo vamos a cambiar. 27.2. Positivo siempre. No, negativo. 27.2. Ok. Entonces sería menos 27.2. 2. Muy bien. Entonces vamos a cambiar esto aquí. Entonces nos quedaría menos... E de X también creo que está malo. ¿Cuánto le da? Ah, no, E de X sí está bien. Es que ok. no le había puesto el 2. Ok. Entonces, menos nos quedaría menos 27.2 J, nada más, voltios por metro. Pero nos dicen que encontremos dirección y sentido, magnitud y dirección, perdón. Entonces hay que encontrar la magnitud del campo. En ese punto va a ser la raíz cuadrada
de 6.72 al cuadrado más 27.2 al cuadrado. Esa es la magnitud. Es evidente que se trata de un vector en el tercer cuadrante, ¿verdad? O sea, que va a ser un vector para buscar el ángulo. Un vector como por acá. Entonces voy a buscar este ángulo de aquí para darlo de referencia para la dirección. Entonces ese ángulo tiene como lado opuesto la componente en Y y como lado adyacente la componente en X. Entonces va a ser tangente inversa de 27.2 entre 6.72. Y damos el ángulo que ya está dibujado ahí. Ya se sabe que es un ángulo, que es ese ángulo de ahí. Entonces veamos cuánto. Esto es lo que nos pedían. En la magnitud. Es igual a 28.01. 28.02 si redondea. 02 voltios por metro. ¿Y el ángulo cuánto le da? Espérame. 6.27 como 30. Pero no le... sí. Sí, Espérame. porque sin signos. Porque como lo tengo dibujado, ¿verdad? No hay que complicarse con esos signos ahí. 1.32 me dio con la tangente inversa del ángulo. 33 redondeando, pero no sé si me equivoqué o algo. Sí, ¿no era que lo tienen radianes? Sí, tengo la calculadora en radianes. ¿Verdad? Sí. 76.12 me da. Correcto, 76.12. Muy bien. Grado. Hasta ahí tenemos entonces la respuesta. ¿Vieron? Ese es el tipo de problemas que les pueden poner. Encontrar, derivan y ya estuvo. Entonces ven cómo a partir del potencial es muy fácil conseguir los campos. Entonces el potencial se vuelve como más importante. Y además está la otra razón, ¿verdad? Y es que tecnológicamente se mide muy fácilmente el campo. Usted solo toma un voltímetro y ya lo tiene. El potencial, perdón. Con un voltímetro lo mide. Vamos a hacer ahora un problema que incluye el potencial, pero ya de otro tipo. Aquí nos dicen que es el 2362, que tenemos una esfera pequeña, nos dan la masa de la esfera, 1.5 gramos, cuelga de una cuerda entre dos placas verticales paralelas, como aparece ahí. Esas placas están separadas 5 centímetros. Y las placas son aislantes y tienen una densidad superficial de carga. Aquí tenemos una densidad de carga sigma para las dos, una positiva y la otra es negativa. Vamos a ver cuál debería ser positiva y cuál negativa. Aquí está. Aquí esto es lo que quería. Entonces, las placas son aislantes, tienen una densidad superficial de carga que nos dan. No nos dan. La carga en la esfera es Q y es igual, es positiva, miren, es positiva. ¿Qué significa? Que para que esta carga, que es positiva, se sienta atraída por esta placa, entonces esta placa debería ser negativa. Entonces concluimos que aquí debería estar la carga negativa y que aquí debería estar la carga positiva, ¿verdad? Por la deflexión que experimenta la pelotita, la esfera. Se debe sentir atraída. Muy bien, entonces, ¿qué nos piden? Que encontremos cuál es el voltaje. Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje entre estas dos placas. Aquí hay una diferencia de voltaje V entre estas dos. Con una polaridad más y menos. Aquí está la positiva, aquí está la carga negativa. Entonces, ¿qué diferencia de potencial entre las placas ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 30 grados? O sea, ¿cuál será el voltaje que logre que esto se deflecte 30 grados? Entonces hay que hacer un análisis dinámico de ese sistema. Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre la partícula y lo tenemos. Tenemos que esa carguita tiene peso.
Luego experimenta ese peso, produce una tensión en la cuerda y experimenta una fuerza de atracción hacia la placa, que es una fuerza eléctrica, electrostática. Y de estas fuerzas, la tensión es la única que debería, que tiene componentes en Y y en X. Aquí podemos ver que la componente en Y, observen, va a ser este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo de aquí es este mismo ángulo de acá, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Entonces es evidente que TY va a ser igual al módulo T por el coseno del ángulo. Y que TX va a ser igual a T por el seno del ángulo. Eso probablemente esté más adelante. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a analizar lo que tiene que ver. De aquí se forma ¿cómo se llama? Sistema de ecuaciones, ¿verdad? Es evidente entonces que TY tiene que ser igual al peso. Es decir, que T coseno de teta es igual a mg. Y por lo tanto que la tensión es igual a mg entre el coseno de teta. Y que Tx es igual a la fuerza electrostática. O sea que T seno de teta es igual a qué cosa. Entonces, ojo, aquí hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Debería ser esta carga, si lo escribo en función de la carga me complico. Entonces lo mejor con la fuerza eléctrica es pensarla en términos del campo eléctrico. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense bien. Si yo tuviese el campo eléctrico, entonces la fuerza sería igual a la carga multiplicada por el campo. ¿De acuerdo? La fuerza es Q por E. Pero el campo lo puedo escribir en función del voltaje, porque lo que me están pidiendo es que encuentre el voltaje. Entonces yo sé que hay una relación con el voltaje. Y es que el voltaje entre las placas, ¿se acuerdan? Tendríamos que el potencial es igual a la integral del campo por diferencial de distancia. Como el campo es constante, sale de la integral y nos queda únicamente E por la distancia de separación. Entonces así lo vamos a usar. El voltaje va a ser igual a esto y el campo yo lo puedo escribir en función del voltaje, que es lo que me están pidiendo. Va a ser igual al potencial entre la distancia D. Entonces aquí lo voy a escribir así. La fuerza va a ser la carga de la partícula por el voltaje entre las placas dividido por la distancia que separa la carga de esta placa. Esta distancia de acá. ¿Estamos de acuerdo? Creo que voy a tener que hacer otra cosa, pero bueno, esto entonces sería igual a Q por el voltaje entre D. Déjenme ver si no hay otra opción. Creo que hay otra opción. Vamos a buscar otra opción. Vamos, ok, ¿le preguntas hasta ahí? ¿Aló? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho así? ¿Cuál era la otra opción? Es que una opción es ir directamente y calcular la fuerza como la fuerza igual a la K por la carga, pero necesitaría una carga aquí adicional que no la conozco, que es la carga de esta. No sé cuál es el área. Entonces, si yo conociera el área de las placas, podría calcular la carga en las placas como el área multiplicada por la densidad de carga, pero no la tengo el área. Entonces no puedo usar esta expresión. Tengo que buscar una expresión en términos del campo. Y el campo ponerlo en función del potencial, por lo que me piden es eso. Nos dicen cuál es la diferencia de potencial. Tengo la impresión de que vamos a hallar primero el campo. Creo que va a ser más fácil y después a calcular la distancia. Creo que así lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve acá. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos lo que pasa con el campo. Yo les había dicho a ustedes, ¿se acuerdan? Que el campo de una placa
que se la considera como muy grande, que es así como la tenemos que suponer, es igual a cualquiera de los lados igual a esta expresión. Es igual a la densidad. Es igual. Déjame cambiar eso a un color más. Es igual a la densidad de carga de las placas dividido por 2 epsilon sub 0. Entonces, fíjense bien. Como este es negativo, el campo entre las placas va hacia acá. En relación a la placa con carga negativa. Pero en la positiva va hacia allá, sale de la placa positiva. Quiere decir que en el centro, en cualquier posición del centro, el campo es la suma de estos dos, porque se suma. El campo que produce en el centro la placa con carga negativa se suma con el campo que en el centro produce la positiva. Entonces esto nos da un campo total que lo podemos escribir como esto más esto nos da solo sigma sobre epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Porque es un medio más un medio nos da sigma sobre epsilon sub 0. Ya tenemos el campo en función de sigma. Y entonces teniendo ese campo, veamos ahora cómo construimos las ecuaciones. ¿Qué pasó que no me salió la ecuación ahí? Aquí está. Ah, bueno. Aquí está el campo. Total es sigma sobre epsilon sub 0. Sabemos que la fuerza es igual a Q por E. Entonces sustituimos. Ahora tenemos el sistema de ecuaciones que yo les había mencionado. Ty es T coseno de teta. Aquí es teta. Aquí también. Entonces T es igual a mg coseno. Y entonces sustituimos. Aquí nos quedó Tx en función del campo. ¿Ven? Y aquí despejamos para el campo. Entonces el campo, lo vamos a calcular, es igual a mg tangente de teta sobre q. Sustituimos todos los datos. La masa es 1.5 por 10 a la menos 3, aquí está. La carga sobre la placa, sobre la partícula es 8.9 micro por 10 a la menos 6. Y la distancia de separación entre las placas es 5 por 10 a la menos 2. Entonces aquí hacemos mg tangente de teta sobre q nos da 47.75 voltios por metro. Aquí lo tenemos. Espérame, permítame. Ajá, voy. Vaya, pues, ok, vaya, pues, y aquí hay uno. Mañana 500, se nos doy ya. Vaya, pues. Ok, gracias. Perdón. Jóvenes, disculpen. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, entonces, con esta relación del campo, se despeja para el campo, dado que se encontró que T era igual, aquí lo tenemos antes, aquí lo teníamos. Fíjense, lo voy a pasar atrás para que lo vean. ¿Qué teníamos antes? Esto, miren, aquí. Aquí despejamos para T. Aquí hacemos la relación que les digo, en lugar de tener el voltaje, se relaciona directamente como Q por E. Aquí. Y entonces se calcula el campo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Aquí está, Q por E, la fuerza. Se deja esta expresión y se despeja para el campo. Nos da este voltaje. Ahora, con el campo, yo ya puedo calcular el voltaje. Lo multiplico por la distancia de separación entre las placas. ¿Verdad? Y entonces nos da que el voltaje que debería producir una deflexión de 30 grados, que es lo que ya estamos considerando ahí, aquí hay un ángulo que es de 30 grados, debería ser de 2.39 voltios. Ahí lo tenemos. Este es un problema más complicado, ¿verdad? Lleva más análisis, pero ahí se toma en cuenta las relaciones de potencial. Este ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan?
Este problema lo hicimos ya, el cálculo de una velocidad de una partícula. ¿Se acuerdan? A diferentes distancias. Link solo puede volver un poquito al anterior para tomarle captura. Sí, ahí. Ahí. Sí, ya lo hice. Ok. Entonces, este creo que ya lo hicimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos queda? Este también. Bueno, este también ya lo resolvimos, ¿verdad? Solo que este es más complicado. Les voy a contar. Este problema es más complicadito. Este es el que vamos a resolver. Este de acá. Este sí es importante porque lo pusieron la vez pasada, lo pusieron en un examen. Entonces lo vamos a resolver. Vamos a ver en qué consiste. Fíjense bien. Aquí tenemos un electrón. Ese electrón se lanza, lleva una velocidad v sub 0, cuando entra entre dos placas paralelas que tienen un voltaje entre ellas de 22 voltios. Aquí hay un voltaje V de 22 voltios entre las dos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando el electrón entra, ocurre que él experimenta una atracción de la placa positiva, porque nos están diciendo claramente que esta es la manera como están las placas. Aquí lo dicen, leamos, lo dice frecuente, bla, bla. En la figura se proyecta un electrón con una rapidez de 6.5 por 10 a la 6. Es una velocidad bien alta. A lo largo de la mitad del eje de placas deflectoras de un tubo de rayos catódicos. Miren lo que dice. La diferencia de potencial es de 22 voltios y la placa inferior es la que tiene el potencial más alto. Eso quiere decir que es la que tiene el potencial positivo. Nos dan la longitud de las placas, 6 centímetros, y la separación de las dos, de 2 centímetros. Entonces nos preguntan un montón de cosas. Primero nos dicen, ¿qué va a ocurrir entonces? El electrón, como es negativo, va a sentir una aceleración hacia abajo, una fuerza de atracción hacia abajo, que es la fuerza electrostática. Él va a experimentar una aceleración y como consecuencia va a sufrir una deflexión igualito que lo haría una partícula cayendo en el campo gravitacional. Se va a deflectar con un movimiento, va a experimentar un movimiento parabólico. Aquí está el detalle. Experimenta una fuerza hacia abajo, igualito que el peso, solo que no estamos tomando en cuenta, o creo que sí, creo que estamos tomando. Vamos a ver, déjenme ver qué dice. Si menciona algo del peso, creo que el peso es irrelevante. Es muy, muy pequeño. Creo que no lo tomamos en cuenta. Entonces, siente una fuerza hacia abajo y experimenta una deflexión que es parabólica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos piden primero? Nos dicen que encontremos cuál es la fuerza sobre el electrón cuando se encuentra entre las placas. Entonces, esto es fácil, ¿verdad? Aquí tenemos una masa del electrón. ¿Cuál es la fuerza que siente el electrón? Entonces, aquí están los detalles. Voy a encontrar, como tengo el voltaje y tengo la distancia de separación D entre las placas, voy a encontrar cuál es el campo entre las placas. Eso lo encontramos de acá, aquí lo despejo. El campo entre las placas va a ser igual al voltaje dividido por la distancia que las separa. ¿Cuánto les da eso? O sea, dividan 22, divídanlo entre 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 2, que es la distancia de separación, para que nos quede esto como voltios por metro. Va a 11. 11 por 10 a la 11. ¿Cuánto da? 1100, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces les da un campo eléctrico uniforme de 1100 voltios por metro. Voltios sobre metro. Ahora, para encontrar la fuerza, multiplico el campo por la carga. Y como es un electrón, la carga vendrá a ser 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces ahora multiplique para encontrar la magnitud de la fuerza. Multiplique esos 1100 por 1.602 por 10 a la menos 19, que multiplica a 1100.
Eso nos va a dar la magnitud de la fuerza, que va a ser una pequeñez. 1.76 por 10 a la menos 16. Exacto. Por 10 a la menos 16 newton. Esa es la fuerza. Es el inciso A. Aquí dice, puede asumirse que el peso del electrón es despreciable. Miren. Bueno, eso lo puse yo, pero ahí sale la respuesta del libro. Esa es la fuerza. Inciso B dice, ¿cuál es la aceleración? Ah, pues la aceleración, por definición, esa fuerza electrostática, viéndola mecánicamente, es igual a la masa del electrón por la aceleración. Entonces vamos a despejar para la aceleración. La aceleración será igual a la fuerza electrostática entre la masa del electrón. O sea, eso que usted calcula ahorita, 1.76 por 10 a la menos 16, lo va a dividir entre 9.11 por 10 a la menos 31. Y va a salir una cosa enorme, ¿verdad? No se vayan a asustar con lo que va a salir. Esas son aceleraciones reales a este nivel. Esa es la aceleración que siente el electrón. Ah, 1.93 por 10 a la 14. Sí, 1.93 me dijo, ¿verdad? Sí. Por 10 a la 14 metros sobre segundo al cuadrado. Es una cosa enorme. Entonces, inciso B. C. ¿Qué distancia por debajo del eje se ha movido el electrón cuando alcanza el final de las placas? Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acá. Como ya coincidimos que es un movimiento parabólico, lo que yo voy a usar es la ecuación de la parábola. ¿Se acuerdan? La ecuación de la trayectoria. Aquí lo vamos a hacer. O sea, voy a tomar... ellos me están pidiendo que calcule... a ver qué es lo que dice. Dice, inciso C, ¿qué distancia por debajo del eje se ha movido el electrón? Entonces, lo que me están pidiendo es que calcule cuánta es esta distancia cuando él pasa por acá. Yo voy a calcular esta distancia de aquí. Le voy a llamar H1. Es la distancia que él ha caído verticalmente cuando llega al final de los 6 centímetros de largo de la placa. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto dicen se ha movido el electrón respecto de su trayectoria original? Entonces eso lo voy a hacer con la ecuación de la trayectoria. ¿Se acuerdan? Y es igual a la tangente del ángulo inicial por la distancia x menos, aquí queda un x cuadrado y aquí tenemos 2 por la velocidad inicial. Lick, Ajá. en ejercicios así nos sugieren utilizar esa fórmula o ya es... No le sugieren. Usted tiene que recordar toda su teoría de movimiento. Por eso se los hago. Tienen que recordar su movimiento parabólico. Vean que no le sugieren nada. Este es el enunciado del problema. Miren, no le dicen nada aquí. Sí, porque uno no considera utilizar la fórmula del capítulo pasado. Del capítulo de la clase anterior. Por eso Sí, es tan importante. Sí. Por eso es tan importante esta clase, este problema. Porque lo hace que usted relacione ese tema anterior. Aquí esto va multiplicado originalmente por la gravedad, ¿verdad? Pero en este caso la aceleración no es la gravedad, la hemos despreciado, sino que es la aceleración que calculamos. Es A, la aceleración que vimos antes. Entonces, para sustituir esta ecuación, ¿qué hacemos? Me interesa Y. Y va a ser H1, la distancia que él ha caído. Yo estoy hablando de esta posición de aquí. Cuando él está aquí, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto cayó. Entonces, quiero encontrar H1, que va a darnos negativa, por cierto, porque es por debajo de la referencia que estoy considerando aquí. Eso se supone que es como el origen. Entonces aquí el ángulo inicial, observen, es el ángulo que forma la velocidad en el punto inicial, es 0.
Entonces este término se nos anula. Y el coseno de teta da 1. Esto nos da 1. Entonces esta ecuación nos queda como menos la distancia x al cuadrado por la aceleración dividido únicamente entre 2b cuadrado al cuadrado. Entonces vamos a ver, calculemos esto. A ver cuánto nos da. Menos. Este sería aquí. X es 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. La aceleración es aquel valor grande que usted calculó. 1.93 por 10 a la 14. Esto iría aquí. 1.93 por 10 a la 14. Dividido entre 2, la velocidad es 6.5 por 10 a la 6 metros por segundo. Debe estar en metros por segundo. 6.5 por 10 a la 6 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da eso. Es una cosa diminuta, ¿verdad? Ese negativo simplemente quiere decir que es una distancia desplazada verticalmente hacia abajo. Vamos a ver cuánto les da eso. Si quieren, no haga el cálculo, el resultado está aquí. Veámoslo más adelante para que no perdamos mucho tiempo en ese cálculo. Aquí, ya vieron cómo se plantea, entonces aquí tenemos esos resultados. Aquí está, no, creo que no está resuelto. No, hagámoslo. No está resuelto, yo creí que estaba resuelto. Hagamos esa parte. A ver cuánto le da SH. Me da menos 0.14. 0.14. Quiere decir, fíjense bien. Seguro usted. Voy a volver a sacar para confirmar. 6 por 10 a la menos. Aquí hay un error, aquí hay un error. No, tiene razón, es al cuadrado aquí, miren. Por eso le da así, tiene que ser menor que eso. No, el error fue mío. Entonces le va a dar diferente. Le va a dar menor. Tiene que dar menor. Sí, es que va al cuadrado arriba. Me da menos 8.22 por 10 a la menos 3. Eso es. 8.22 por 10 a la menos 3. O sea, 8 milímetros. ¿Verdad? Metros. Y eso sí tiene sentido. Porque aquí hay 10 milímetros. Es la mitad de 2 centímetros. Y entonces apenas pasa rozando aquí, a la salida, a la placa. Uno puede restarlo de 10 y le va a quedar 1 milímetro. Pasa 1 milímetro de la placa aquí, esta distancia de acá. Lo que nos están pidiendo es esta distancia. Entonces uno dice, bueno, ha caído, lo puede plantear positivo, lo puede decir como positivo y decir que ha caído 8.22 milímetros verticalmente, ¿verdad? ¿Qué nos piden después? ¿Qué ángulo forma respecto del eje cuando abandona la placa? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, ahí tenemos que tomar en cuenta que esto hace una trayectoria de este tipo, así, ¿verdad? Pasa rozando aquí. Y en este punto ya no, a partir de ahí, ya deja el contacto con el campo y a partir de ahí se va a mover en línea recta. Entonces nos están pidiendo que calculemos este ángulo de acá. Ese ángulo de ahí. Eso significa que debemos calcular las dos componentes de la velocidad ahí en ese punto. Entonces déjenme mover esto de aquí. Para que nos quede más espacio. Entonces, hay que calcular aquí. Este es el vector velocidad. Velocidad de B le voy a llamar nada más. Tiene una componente en X y una componente en Y. Si yo quiero saber cuánto es este ángulo, necesito calcular las dos componentes.
La teoría nos dice que la componente en X no va a cambiar, ¿se acuerdan? Va a seguir siendo v sub 0, porque la aceleración actúa perpendicular a esta velocidad y no la afecta. Entonces lo que tenemos que calcular es esta componente en Y. Y eso lo hacemos fácilmente. Analizando el movimiento en Y, fíjense bien, ¿qué diríamos? Que la velocidad inicial en Y es 0. Solo tiene componente en X al inicio, ¿verdad? Luego cae una distancia. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué es que no afecta la componente en vez Porque de sub cero? es perpendicular. Acuérdese de la teoría de proyectiles. Cuando usted tiene un objeto que se mueve así, su componente en X no cambia. ¿Se acuerda? Cuando choca, su componente en X es la misma. Lo que va pasando es que la velocidad es tangencial. Entonces la componente en Y se va incrementando. ¿Ve? A medida que pasa el tiempo, como la aceleración solo actúa en el eje Y, a medida que el tiempo transcurre, lo que va ocurriendo es que la componente en Y va creciendo. Porque la aceleración solo actúa hacia acá. La gravedad, en este caso, es la aceleración A. Entonces, la aceleración no puede producirle cambios a las componentes de la velocidad transversales. Es como que usted tuviera una masa acá, ¿verdad? Y usted la jalara para acá. Esa masa no le puede producir cambios a lo que ocurre transversalmente. Va a seguir teniendo la misma velocidad en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Sí, listo. Ok. Entonces, por esa razón es que eso nos queda de esa manera, ¿verdad? Perdón. Entonces ahora vamos a... No, bueno. Ay, Dios, ¿qué hice? Permítame. Yo creo que lo borré. No, ¿verdad? Espérenme. A ver, sí, me salí de aquí. Permítanme, ojalá que no se me haya borrado. No, aquí está. Esperen que lo está recuperando. Aquí está. Esperemos que no se haya borrado eso. Por aquí vamos, ¿verdad? Aquí se borró algo. Bueno, entonces vamos a calcular esas componentes. Y les decía, la velocidad, cuando pasa, sigue esta trayectoria parabólica, cuando llega aquí, la velocidad es un vector que viene así, su componente en X no cambia, va a seguir siendo v sub 0 y su componente en Y es la que estábamos por calcular. Entonces, ¿cómo calculamos la componente en Y? Entonces, así. En el eje Y, ¿qué ocurre? Su velocidad inicial en Y es 0. Experimenta una aceleración de... ¿Cuánto nos dio la aceleración? 1.93 por 10 a la 14. Esta es la aceleración en el eje Y. 1.93 por 10 a la 14. Y cae una distancia, o sea, se desplaza una distancia que le dio a usted 8. ¿Cuánto le dio? Eso sí se me borró, fíjese cuánto le dio. 8.22 22 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Cae una distancia, o sea, recorre una distancia de 8.22 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces con esto podemos aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado en Y, más 2 veces la aceleración por la distancia, que sería Y. Este término es 0, ¿verdad? Porque la velocidad inicial es 0 y ahí despejamos para la velocidad. Entonces, BY va a ser igual a la raíz cuadrada
de 2 veces la aceleración, 1.93 por 10 a la 14, que multiplica a 8.22 por 10 a la menos 3. A ver cuánto le da eso. 10 a la menos 3. Raíz de eso, ¿verdad? Raíz de eso. Aquí se lo voy a escribir mejor acá. BY va a ser la raíz cuadrada de 2 por 1.93 por 10 a la 14 por 8.22 por 10 a la menos 3. A ver cuánto le da eso. Esa es la magnitud de la velocidad en el eje Y. La componente de la velocidad en el eje Y. A ver cuánto le da eso. Me da 1.78 por 10 a la 6. Y se fijan, es del orden que tenía la velocidad que tenía, era 10 a la 6. 1.78 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las dos componentes. En el punto de salida, esta velocidad B, ya como vector, tendría una componente en X, que es B sub 0. A ver, 6.5 por 10 a la 6, que es 6.5 por 10 a la 6, positivo, ¿verdad? Por 10 a la 6, en la dirección del vector unitario y menos 1.78 por 10 a la 6 metros por segundo J. Ahí tenemos el vector. Entonces, ellos nos están pidiendo que calculemos cuál es el ángulo. Entonces, calculemos primero el módulo. ¿Cuál es la rapidez? Es la raíz cuadrada de 6.5 por 10 a la 6 al cuadrado más 1.78 por 10 a la 6 al cuadrado. Y después vamos a calcular, bueno, la rapidez no era necesaria, ¿verdad? No, el ángulo les pide. Entonces, teta es, voy a encontrar este ángulo de acá como dirección. Va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y, 1.78 entre 6.5. Se cancela el 10 a la 6. Nos da eso. Ese es el ángulo. Lo que nos piden es el ángulo. No haga la magnitud, no nos la piden. Lo que nos piden es el ángulo. Bueno, pero sí hágala. Creo que nos va a servir más adelante. Es largo este problema, ya vieron. Entonces, miren, están usando ecuaciones de cinemática de la primera unidad de física 100. Por eso es tan importante el problema. Porque les integra todos los conocimientos de la clase anterior. El ángulo me da 15.31. 15.31 grados, muy bien. Y la 32. 32. ¿Y la magnitud? ¿Cuánto le da la magnitud? 32. Me da 6.74 por 10 a la 6. Correcto, aumentó, miren. ¿Por qué? Porque como fue acelerada, entró con una velocidad cuya magnitud era 6.5, pero como sufrió una aceleración, cuando salió, su rapidez se incrementó a 6.74 por 10 a la 6, ¿verdad? Eso tiene sentido. ¿Qué nos piden después? Dice a qué distancia por debajo del eje golpeará. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que sale de aquí a una distancia, ¿se acuerdan? Aquí, que era estrictamente 8.22 por 10 a la 3, ¿verdad? Es la distancia que viene acá, que trae aquí.
Luego sigue una trayectoria rectilínea con ese ángulo que usted calculó. Entonces, va a chocar aquí, es lo que nos están pidiendo, que calculemos esta distancia de acá con respecto a su trayectoria original. Esta distancia de acá, lo voy a llamar D. ¿Verdad? Bueno, D va a ser igual. Hay que calcular, aquí se forma un triángulo, ¿lo ven? Que tiene 12 centímetros de lado. Estos datos estaban en el problema original. Nos decían que la pantalla se encontraba a 12 centímetros del final de la... Eso está aquí, ¿ve? Eso no se lo di. No lo leímos. Aquí está, dice... ¿Dónde está? Dice... aparecía en el dibujo. Está a 12 centímetros. No lo mencionan ahí en el enunciado. Entonces, tengo esta distancia y además sé que conozco este ángulo, teta, que es de 15 grados. Voy a encontrar esta distancia de acá. Sería entonces que el seno, ¿verdad? Del ángulo teta, que ya lo tenemos, usted lo tiene ahí, es igual al lado opuesto, que es la distancia que andamos buscando, dividido sobre esta distancia de aquí, pero no la tenemos. Tangente, no. Esta distancia de acá no la conocemos. Hay que calcular. A ver, ¿cómo que se hace aquí? Con el coseno. Sí. Hay que aplicar el coseno porque el coseno sí es conocido. Entonces, permítame. Sería así entonces. Déjeme borrar eso. Entonces, sería así. Entonces sería así. El coseno de teta. El coseno del ángulo teta es igual al lado adyacente, que es conocido, 12 centímetros, dividido por, qué papo, con la tangente. La tangente de teta es igual al lado opuesto, que es lo que quiero. Le voy a llamar Y. Y a esta distancia de acá es igual a Y dividido por 12 centímetros. Y ahí despejamos. Entonces nos quedaría Y igual a 12 centímetros por la tangente del ángulo que 15 grados. ¿Cuánto le dio? 15 no sé cuánto. 15 punto algo, no sé cuánto le dio. $15.32. 15.32. ¿Cuánto le da eso? ¿Aló, están ahí o me desconecté? No, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y ya tenemos y ya con eso respondemos. ¿Esos son 0.12 o 12 centímetros? Déjelo en centímetros, está bien así, para que le demos la respuesta en centímetros. Me da 3.29. 3.19. 29. 29. Entonces choca 3 puntos. Ahora, más 8.22 porque es respecto de la posición. Le tengo que sumar esta distancia de aquí, ¿verdad? Que es 8.22 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto le da entonces? 11.51. ¿Cuánto? 11.51. Espéreme, ojo. Es 3.29 por 10 a la menos 2. Aquí ve, es 3.29 por 10 a la menos 2 más 8.22 por 10 a la menos 3. Ok. Porque estos son metros. Ay.
Ahí me dice cuánto le da. ¿Cuánto le dio? Me dan 0.04. Ajá. 0.04, exacto. Sí. O sea, 4 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, o sea, 4 milímetros. Es lo que cae. 4 por 10 a la menos 3 metros. 4 milímetros. Es lo que choca 4 milímetros, o sea, esta distancia total es de 4 milímetros. Choca. Ah, no. 1, 2, no, 40. 40 milímetros sería. Choca 40 milímetros por debajo de esta posición original, ¿verdad? Bueno, y ese problema es el más largo. Yo pensé que lo tenía resuelto aquí. ¿Alguna pregunta? Ya vieron este problema de grado de dificultad alto, ¿verdad? Es importante que estén preparados. Lo puede ponerlo otra vez para tomarle captura, por favor. La última parte, ahí. No, desde el inicio. Ah, ok, vamos. Es que estaba esperando a que lo terminara. Sí. Aquí sería entonces. Ahí. Ahí empieza, ok. Me avisa para irlo pasando. Sí, la siguiente, por favor. La otra, por favor. Este no es necesario. Este sería. Sí, ok. Ya eso. Ya. ¿Y el último ya lo tiene? No, me falta la última. Y este. Ya, gracias. Cheque. Bueno, si no tienen preguntas, ya son las 6, nos quedamos allí. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos concluido con los cálculos de potencial. Fíjense bien. Ya les voy a compartir el video para que lo tengan por ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Permítanme. El link para ejercicio no salió completo en el examen. Perdón, repítame. El ejercicio no salió con todos los incisos en el examen. ¿O sí salió con todos los incisos? No, ni quiera Dios. Y no salió con todos los incisos. Pero sí es bueno que se preparen para un problema así. Sí, porque está matador eso. Es largo, sí, es largo y complicado, ¿verdad? No es complicado, lo que pasa es que requiere que uno maneje y uno tiende a olvidar esas cosas de física haciendo las primeras unidades. Entonces, miren, aquí hemos visto todo esto, cálculo de potencial eléctrico, energía potencial. Ustedes tienen el viernes, mañana, prueba de esto, de lo del campo eléctrico y fuerza. Y el siguiente viernes tendrían el control de lectura del capítulo 23, ¿verdad? Que es este capítulo que recién estamos terminando. Solamente les voy a pedir que en el material que les he compartido en los videos, vean los videos que hay relacionados con superficies equipotenciales, que este es un tema sencillo, que no me dio tiempo a darles porque me preferí enfatizar en lo más importante. Entonces no se les olvide estudiar la parte de los videos que habla sobre las superficies equipotenciales. Es un concepto muy sencillo. Nos veríamos entonces el lunes para darles esto de corriente, resistencia, resistividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? El control de mañana solo el capítulo 21, ¿vale? Sí, aquí está, sí, correcto. El control de mañana, control... Y la guía de ejercicios del capítulo 21 sale que era para el 27 de noviembre. Que vamos a ver. Déjenme, cambiemos eso entonces. Sí, salía mal la fecha. Cambiemos eso entonces.
Dejemos listo eso también. Y de una sola vez la hora de la prueba de mañana, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, Eric, con respecto a la hora, solo a esa hora se puede, o la podría comenzar desde las 6 y terminar a las 9. sí, la puedo si quieren de 6 a 9, no hay problema. ¿Cuál es esto? Estamos viendo... En la primera unidad de... Ahí, en esa. En fuerza y campos aquí, electrostáticos. correcto. Vamos a ver, ahí debe estar. Ah, no, aquí es. Entonces, no, ahí, en esa. Aquí es. Entonces entramos allí. Está medio lenta la plataforma. Ya está. Entonces vamos a irnos al final. Primero veamos el cambio de la... esta guía, me dijo usted, ¿verdad? Sí, pero es el de abajo. Este de acá, correcto. No, el rojo. Ah, ok. Entonces vamos aquí. Ahí es donde la subimos. Sí. Vamos a ver. Está para el... Dice permitir entrega desde el 3 de diciembre al 27. ¿Para cuándo la ponemos? ¿Para el viernes? ¿Para mañana? ¿Para el lunes? Para el lunes. ¿El lunes qué fecha es? Sí, para el lunes sería... El lunes es 30. No, 7. Ah, sí, 7. Sí. O sea, sería para el lunes 7, por acá. Ok. Para el lunes 7, aquí dice, esto no está habilitado, solo está esto, ya está listo eso entonces. Lunes 7 a las 12 de la noche, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a lo que me decían de la prueba a partir de las 6. Entonces ahora nos vamos. Es este control de lectura, ¿verdad? Sí. Ese me decían, vamos a ver qué fecha, qué temporalización tiene. Está para el 27, mañana es 4, ¿verdad? Sí, mañana es 4 de diciembre. 4 de diciembre, entonces sería para mañana 4 de diciembre. Mañana 4 de diciembre. No. De diciembre. De diciembre desde las 6 de 18 hasta 21, ¿verdad? Sí. Hasta 21, ahí está. Cheque entonces. Ya estamos listos. Ya les quedó listo eso. Y dentro de un ratito les voy a compartir la presentación. No se les olvide leer en esta parte lo de superficies equipotenciales. Por aquí debe estar. Ya está todo el material de superficies equipotenciales. Aquí hay problemas resueltos adicionales. Miren que los pueden ver de cálculo de energía. Adicionales a los que hicimos. Y por aquí debería estar superficies equipotenciales. Por ahí búsquenlo y lo leen. No se les olvide. Porque no me dio tiempo de dárselos así. Es una cosa muy sencilla. Es un concepto muy sencillo. Bien. Los veo el lunes. Tengan suerte mañana en su prueba. Y pasen un feliz fin de semana. ¿Ok? Muchas gracias, Lee. Hasta luego. Cuídense. Okay. Bye. Gracias, Lee.